Ok, por fin, con 50 minutos de retraso, casi, entonces, no, 20. Entonces, introducción a la programación, las personas que estén aquí, que no estén en este curso, ya se pueden ir. No era esta la que yo quería compartir. Me van a ver mirando para el lado porque en realidad estoy, no en la pantalla que tengo en la cámara, sino que estamos mirando una otra pantalla que yo tengo. Ya. Entonces, dadas las explicaciones, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Bueno, tenemos básicamente 3 temas a cubrir, ¿ya? Lo primero, vamos a ver cómo es que vamos a desarrollar el curso, vamos a probar el curso. Lo segundo, ¿no es cierto?, es ver, este curso es introducción a la programación, entonces vamos a conversar muy poquito, porque yo supongo que ustedes ya algo saben de programación y finalmente vamos a dar nuestros primeros pasitos en Python, así como bien de la mano, ¿ya? Como cuando los niños empiezan a hablar. Eso es lo que tenemos entonces para hoy día y partamos con la presentación del curso. El curso está distribuido en unidades, ¿ya? Nosotros vamos a tener 3 unidades, donde la primera unidad va a partir hoy día, ¿no es cierto? Y ahí entonces en esta unidad vamos a ver los primeros pasos en programación. Yo suelo hablar más lento, más rápido, así que voy a tratar de hablar más lento. Vamos a ver decisiones y vamos a ver funciones, ¿ya? Son como temas propios dentro de la programación, son como las primeras cosas que uno aprende, ¿ya? Luego, en la segunda unidad, vamos a ver conceptos de iteraciones y eso significa que vamos a resolver problemas un poquitito más complejos, ¿ya? Mira, abre la Vamos a... puerta y voy a ver todo un rato ahí. Yo no sé, están ahí todo el outfit del Chicos, colegio. les voy a solicitar que silencien sus micrófonos porque si ustedes no los silencian, yo los escucho hablar y la verdad es que sí, no tengo problema, pero vamos a dar el mensaje completo. No tengo problema, pero me distraen. Yo soy muy buena para estar escuchando lo que pasa a mi alrededor, entonces voy a estar ahí como pendiente de lo que ustedes están hablando. Ok, entonces estábamos en la unidad 2. Les decía que en la unidad 2 vamos a trabajar con iteraciones. Vamos a usar otro tipo de datos que son listas, ¿ya? Que son como conjuntos de datos. Ya no vamos a estar trabajando sobre datos simples. Y vamos a ver algunas librerías. En particular vamos a tratar de usar alguna librería gráfica que nos ayude a hacer cosas más entretenidas. Y la unidad 3, entonces, se viene con lo que es listas de listas, que es como ya una estructura un poco más compleja, de hecho, ¿ya? Y bueno, vamos a ver otras estructuras y vamos a terminar viendo un poquito de archivo, ¿ya? Eso es en cuanto a temas, lo que vamos a ver en este curso. Y entonces, si ustedes encuentran material o algo que les pueda servir, pueden ir estudiándolo por su cuenta, no hay problema. Pero en el curso vamos a ver básicamente esto. Ok. ¿Cómo vamos a evaluar en este curso? La verdad es que este curso se evaluaba de distintas maneras, pero en este caso, dada la condición en que lo estamos desarrollando, ¿ya? La distribución en las unidades, digamos, como pesa cada unidad en el curso, la unidad 1 pesa el 30%, lo mismo que la unidad 2, y la unidad 3 un 40%. La última unidad pesa un poquito más. Es interesante que la distribución de las unidades en este curso es como por capas. Es como que al principio uno ve lo básico, pero cuando uno trabaja la segunda unidad también está usando la anterior, y cuando trabaja la última unidad en realidad está usando todo lo que se vio en el curso, ¿ya? Entonces, eso, si bien es una ventaja porque les permite a ustedes que si en algún momento se perdieron en la primera unidad, todavía en la segunda unidad vamos a seguir trabajando con los mismos conceptos, entonces puede ser que ahí se enganchen. Pero, por otro lado, también es una desventaja porque si se perdieron en la primera unidad, en la segunda unidad vamos a estar usando cosas de la primera unidad que si ustedes no las adquieren rápidamente, se van a ir perdiendo, entonces también en la segunda unidad. Entonces, les da un poquito de holgura, pero a la vez también les exige un poquito más.
¿ya? Y por eso es que entonces está esta distribución en que la última unidad pesa más que las otras, porque al final va a estar, ustedes van a estar demostrando todo lo que aprendieron en el curso, obviamente. Ok, ahora, ¿qué se evalúa en cada unidad? En las 3 unidades se evalúa lo mismo, ¿ya? Vamos a evaluar con un 20% entregables y con un 80% el proyecto, ¿ya? Entonces, este curso por este semestre va a ser basado en proyectos, ¿ya? Y lo que se van a evaluar son proyectos. En otros años, en estos cursos se ha trabajado con pruebas, pero en el caso de ustedes en este semestre, la evaluación fuerte va a ser en base a proyectos. ¿Cómo se aprueba? Es simple. Ustedes, de todas las evaluaciones que tengan en entregables y en proyectos, ¿cierto? Sacan el promedio de acuerdo a sus ponderaciones y si obtienen nota mayor que 4, estarían en condiciones de ser aprobados. ¿Por qué digo que estarían en condiciones de ser aprobados? Porque además, existen algunas condiciones de aprobación adicionales, ¿de acuerdo? Primero, necesitamos que ustedes entreguen el 90% de los entregables, ¿ya? Si, si bien los entregables tienen una ponderación baja, ¿ya? Ustedes tienen que hacerlos todos, o tienen que intentar hacerlos todos y hacer las entregas que se les solicitan, ¿ya? Si ustedes no hacen esas entregas, entonces no van a cumplir con el requisito de aprobación. Eso significa que aunque ustedes tengan un 5, por ejemplo, en su promedio, ¿ya? Al no tener la condición del 90% de los entregables, si es que no los entregaron, van a reprobar el curso, ¿ya? Esto tiene una razón súper simple, y es que ustedes haciendo las cosas van a ir aprendiendo. Si no las hacen, va a ser difícil que aprendan. Y la segunda condición, que es tan fuerte como la anterior, es aprobar la defensa de los proyectos. Los proyectos van a estar compuestos de 2 cosas. Vamos a ver entonces qué significa eso. Los proyectos significan o consisten en un problema que ustedes tienen que solucionar. Es un problema, digamos, real, pero simplificado, y entonces ustedes van a tener que hacer una propuesta de solución. Esa propuesta o esa solución va a implicar que ustedes hagan un informe en donde expliquen cómo solucionaron el problema que se les presentó, ¿ya? Y van a tener que entregar un programa que implementa la solución que ustedes plantearon, ¿de acuerdo? Entonces, eso, el informe más el programa, se califica y va a ser su nota de proyecto, ¿ya? Sin embargo, queda una tercera instancia que es una evaluación, ¿no es cierto?, a lo que le llamamos defensa, ¿ya? Esta defensa lo que implica es una especie de interrogación que vamos a hacer con cada uno de ustedes, ¿ya? En forma presencial. Nos vamos a conectar de esta forma o de alguna otra. Vamos a ver el programa que ustedes enviaron, su solución, y vamos a conversar respecto de por qué la hicieron o cómo la hicieron o cómo podrían hacer otras cosas, ¿ya? La defensa, la verdad es que no va con nota, pero sí condiciona la nota que ustedes tuvieron en el proyecto. La idea es que ustedes entonces sepan explicar lo que hicieron, ¿de acuerdo? Lo vamos a decir de esta forma en el fondo, pero ustedes saben más o menos hacia dónde va la situación de la defensa, ¿de acuerdo? Así es que eso tiene que ver con el proyecto y a lo mejor ustedes se preguntan qué son entregables. Entregables son una serie de actividades pequeñas que ustedes van a realizar, ¿ya? Muchas se van a ir dejando en cada clase, 1, 2 o 3, ¿ya? Más aún va a haber clases en las que nos vamos a juntar a hacer eso. Si ustedes se fijan, o más bien, les quiero hacer notar que tanto el proyecto como los entregables van a ser con entrega diferida, no necesariamente sincrónico. Lo único que es sincrónico, o sea, que requiere presencialidad, ¿no es cierto?, es la defensa. Presencialidad, digamos, remota, porque ustedes van a estar en sus casas, nosotros en las nuestras, pero vamos a estar conectados y trabajando al mismo tiempo,
¿ya? Va a haber varias instancias de defensa, así es que no se preocupen si en algún momento a ustedes en su defensa se les cayó el internet, o cuando les tocaba hacer su defensa se les cayó el internet. Lo haremos en un día siguiente, en un momento siguiente. O sea, no hay problema con eso. Ya. Y el resto entonces de las evaluaciones van a ser entonces en diferido. Se les va a dar probablemente el día para que ustedes las entreguen, o más o menos de ese orden. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos distintas cosas. Por ejemplo, les vamos a dejar pruebas, ¿cierto? O programas para que ustedes prueben y nos digan el resultado que salieron, ¿ya? Esos van a ser seguramente de corrección automática. Ustedes van a ejecutar en algún momento, se van a conectar, van a decir quiero hacer esta actividad, la van a hacer, ¿no es cierto?, en alguna hora del día, y van a entregar entonces el resultado de lo que hicieron en la actividad. Lo mismo, vamos a hacer seguimientos de programas, vamos a hacer cuestionarios, porque van a ir quedando lecturas, y eso significa que ustedes van a tener que ir respondiendo estos cuestionarios cuando realicen sus lecturas, ¿ya? Vamos a hacer revisión de pares, en el sentido de que ustedes a lo mejor algunas tareas vamos a hacer que sus compañeros las revisen y las evalúen. Construcción de programas, y les vamos a pedir entonces que ustedes construyan pequeños programitas, y esos probablemente los vamos a ir retroalimentando los ayudantes o yo. Y vamos a hacer cualquier otra cantidad de actividades que se nos ocurran, que puedan ser entretenidas para ustedes y que ustedes puedan en el fondo practicar y aprender. Así es que básicamente entregables son muchos, y la idea es que tienen que hacer el 90% de ellos. Haciendo el 90%, si ustedes no les dieran un azul, supongamos que se promedian todo lo que ustedes entregaron y les dio un 3 y tanto, ya un 3,5, pensémoslo así. Pero entonces todo esto que a ustedes al principio no les fue bien, pero les sirvió para aprender, al final igual entregaron un muy buen proyecto, y en el proyecto se sacaron un 5, por ejemplo. Entonces, al ponderar el proyecto más los entregables, les sigue dando azul, y entonces van bien, ¿ya? Así es que la idea es que los entregables traten de hacerlos realmente validando lo que saben, ¿ya? Y en el fondo que les sirva como una instancia de aprender. Tengo que anotar algo antes de que se me escape. Denme un segundo. Ya. Ok, que no se me va a olvidar. Ahí lo vamos a dejar. Ya. Entonces, seguimos con la presentación del curso y llegamos a la parte en que como curso tenemos un código de honor, en realidad como carrera, pero en particular yo estoy poniendo este código de honor al cual necesito, y ustedes van a necesitar en cada entregable que hagan, suscribirlo. ¿Qué dice nuestro código de honor? Dice que ustedes se van a comprometer a entregar algo de su propia creación, ¿ya? No de la creación de nadie más, de ustedes. Que no van a compartir ni respuestas ni trabajo, ¿no es cierto?, que se les ha pedido que entreguen con sus compañeros, ¿sí? Y que si ustedes tienen alguna duda, ya sea con lo que ustedes estén haciendo en términos de este código de honor, o lo que algún compañero esté haciendo, ustedes nos lo van a informar, nos lo van a comentar, y nosotros los vamos a retroalimentar sobre qué hacer, o nosotros vamos a hacer algo al respecto, ¿ya? Eso es un código de honor que en cada actividad que ustedes hagan los van a suscribir, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estamos confiando en ustedes, y la idea es que ustedes tengan, ¿cierto?, la honestidad, en este caso, para firmarlo y hacerlo carne, hacerlo real. Estupendo. Y bibliografía, básicamente tenemos un libro muy importante, ¿ya?, que es Introducción a la Programación con Python. Vamos a ver que ya está disponible en Educandus, ¿ya? Y sobre él vamos a ir dejando algunas tareas, pero va a existir otro tipo de material, son apuntes del curso, que ya también tenemos algo en Educandus, lo vamos a ver enseguida. Y hay un libro por ahí, si alguno de ustedes lo ve,
eh, no es necesario que lo compren, pero si lo tienen, está en biblioteca. No estoy segura, anota eso, Fabián, que averigüemos cómo va a estar funcionando la biblioteca en estos días, si eventualmente ustedes pueden ir a solicitar algún libro o no. ¿Ya? Entonces, para la próxima... ¿Mm? ¿En nuestra biblioteca? Yo lo tengo, No, yo pero lo es que tengo me en refiero a la Biblioteca Universidad de Talca, porque si es online o es una biblioteca externa a la Universidad de Talca. Ah, Yo lo ya, tengo en digital. sí, yo también lo tengo en Curicó, con todas mis cosas. Em, pero yo sospecho que la universidad debe tener alguna forma de prestar los libros. Entonces, lo averiguamos y se los vamos a comentar en la próxima clase. Ok. Y en este momento entonces mi idea era hacer la presentación del Educandus, que es con lo último que probablemente vamos a terminar esta parte de la clase de hoy. Y voy a ver si puedo entonces activar esto. Y me voy a pasar con la pantalla de Educandus. Y ustedes me dirán si la ven o no la ven. Sí, sí se ve. ¿Se ve? Ah, fantástico. Era más simple de lo que yo esperaba. Ya. Yo quería hacer eso mismo, pero en esta otra pantalla es chica, pero bueno. Ok. Entonces, yo me voy a salir en mi área personal solo para recordarles o para los que no han entrado nunca. En mi área personal, ¿no es cierto? Al principio se me despliegan muchos cursos, ¿ya? En particular, si ustedes se fijan, aquí está estudiantes ICC, todos ustedes están matriculados. Al principio antes de iniciar la clase estuvimos hablando de esto. ¿Ya? Y entonces el curso Introducción a la Programación para ustedes en la sección A es este. ¿Ya? Cuando uno pincha, uno entra a la sección y aquí está, en este caso, distribuido en pestañas. Tenemos la pestaña general, la pestaña semana 1 y ahí van a venir las siguientes semanas que en este minuto están vacías. ¿Ya? O sea, solo las dos primeras pestañas están con información, pero se van a ir completando a medida que vayamos avanzando en la semana. Entonces, en esta primera pestaña, la general, ¿no es cierto? Vamos a ir dejando información importante. Aquí va a quedar como la información que ustedes necesiten durante todo el transcurso del módulo, ¿no es cierto? Entonces, en particular, aquí están los datos y aquí aprovecho tal vez de presentarnos. A quien ustedes también ven junto conmigo que tiene su pantalla activa, ¿no es cierto? Es Fabián. Fabián es nuestro alumno ayudante, que ya casi es un colega, le falta poquito, con suerte un año, así es que están mirando hacia su futuro. Y al lado entonces está también ahora desactivó o activó más bien su pantalla Jacqueline Villarroel. Ella ya es docente de nuestra universidad, pero también es exalumna de nuestra carrera, así que están mirando un futuro un poquitito más lejano, pero no tanto, porque Jacqueline también es bien joven, no hace tanto que se tituló. ¿Ya? Así es que ellos me van a estar ayudando por ahora en el curso, pero tenemos que contratar más alumnos ayudantes, pero básicamente ellos partieron desde el inicio conmigo. Así es que, ok, ¿qué más tenemos acá? Bueno, aquí hay un par de foros. Tenemos uno de avisos en donde vamos a ir mencionando algunos avisos importantes cuando nosotros les queramos recordar algo. Eh, Probablemente vamos a ir usando el foro porque de esa forma va quedando el tema ahí. Y vamos a ver también de ver la forma de implementar un foro distinto para consultas, ¿ya? Mi idea es que manejemos dos foros, un foro en el que nosotros les dejemos información a modo de diario mural, pensémoslo así, y un segundo foro en donde ustedes o nosotros planteemos un tema y entonces siguiendo el hilo de cada tema, ustedes puedan ir haciendo aportes o puedan ir haciendo consultas. ¿Ya? Así que aquí deberían haber en vez de uno, dos foros, hay que habilitar el segundo para las consultas o dudas.
acá nosotros tenemos la asistencia. Jacqueline, tú usaste este recurso, ¿y cómo lo usaban? ¿Pasaban asistencia en cada clase? ¿Estás muteada? O yo te puedo desactivar incluso. Ya ahí está. Creo que una vez y cada alumno registra su asistencia ingresando a Educando. Ah, perfecto, perfecto. Lo podemos modificar, podemos ver para que marquen, para ver cómo se comporta y que marquen la asistencia durante la clase en el fondo. Em, no, yo creo que me imagino que debe haber alguna forma para indicar, para indicar, sí, para indicar, sí, no, sí lo vi. Lo que pasa es que pasar la asistencia a nosotros va a ser complejo porque nos va a demorar, ¿ya? Entonces, pero yo sospecho que uno lo puede habilitar en el periodo en que tiene la clase, entonces ahí el estudiante en algún minuto va a entrar educando y va a marcar su asistencia. Ok. Entonces, estábamos acá en el general. Ok, aquí, bueno, el libro del que yo les estaba hablando es este libro guía Python, ¿ya? Que es un PDF, ustedes lo pueden descargar, es un libro grande, pero es muy entretenido, es muy interesante porque va proponiendo ejercicios para que ustedes vayan practicando, vayan haciendo. Así es que es súper interesante. Y acá tenemos dos cosas más que tienen que ver con lo que vamos a hacer hoy día. El primero es cómo descargar, ¿no es cierto?, Python, el lenguaje que nosotros vamos a utilizar para que ustedes lo instalen. Y lo segundo es justamente un tutorial para la instalación, ¿ya? El tutorial es gigantesco, lo que yo voy a usar hoy día en la clase es muy poquito, de hecho yo todavía no termino de instalar Anaconda, así es que yo voy a trabajar con la semana, voy a trabajar con el Python en consola. Ok, sí, sí, sí. Y luego entonces está el educando en las distintas semanas y mi idea fue organizarlo por semanas de forma que no se pierdan y sepan, estamos en la primera semana, en la segunda semana, y vayan entonces al trabajo que tienen ahí. Pero eventualmente podrían ir a las otras pestañas sin ningún problema, no es que vayan a quedar deshabilitadas o ocultas, no, sino que es para tener un mejor orden porque vamos a ir llenando aquí muchas cosas. Entonces, siempre la idea va a ser como esta configuración, más o menos la clase, ¿no es cierto? Que aquí en una semana, recuerden que vamos a tener son en realidad una clase los días martes de 2 horas, una clase los días jueves y el laboratorio los días lunes. Creo que hice algo mal y me voy a retroceder. Más bien, hice algo incompleto. Me suelo pasar eso, yo me entusiasmo hablando. Yo les decía que la encargada era Jacqueline, la encargada del laboratorio. Jacqueline, tú querías hablar y yo no te dejé. No. No sé si querías decirle algo a los chicos. No, lo único que los laboratorios van a ser más menos prácticos, que les voy a dar algunos ejercicios que tienen que desarrollar en clase en grupos. La idea es que de grupos de 3 vayan un poco haciendo el ejercicio, compartiendo dudas e ideas también, po. Y la idea es que yo voy a ir grupo por grupo resolviendo esas dudas, para que no se asusten que va a ser todo bajo presión o evaluado. Obviamente van a haber evaluaciones, pero nada para que se asusten. Si la idea de los laboratorios es para que despejen dudas de las clases y sea algo más práctico, básicamente eso. Complementar que Jacqueline no va a estar sola en los laboratorios, también vamos a tener ayudantes, probablemente el Fabián en algunos momentos y vamos a tener otros alumnos que nos van a estar también ayudando para que en el fondo no se sientan tan solos. Jacqueline es una sola, son 40, aunque hayan grupos de A3, por lo menos van a haber 10 grupos ahí trabajando, tal vez un poco más, como 13 y otro poco.
Entonces va a haber más ayudantes, pero también va a estar ella. Así es que, exacto. Y Fabián, a lo mejor, bueno, Fabián, él habla harto igual siempre, así es que no sé, pero de todas formas se querrá presentar y contarle. Está bien, o sea, ellos me pueden interrumpir porque generalmente complementan cosas que yo no, se me olvidan. Así que Fabián, no sé qué. Yo creo que, yo creo que Fabián se maneja mejor que yo a esta altura. Por Webex, por supuesto. Ok. Oye, Fabián, nosotros usamos Zoom nomás. Se me están revelando, está bien eso, está bien eso. No, a lo mejor la próxima clase la vamos a hacer por Zoom y después ustedes, a lo mejor el curso podemos levantar una encuesta de si prefieren Zoom o Webex y seguimos con eso en la medida que podamos. Eso vamos a dejar para la próxima. Entonces, la próxima clase la vamos a hacer el jueves la vamos a hacer con Zoom y el jueves les vamos a dejar una encuesta y ya entonces vamos a tratar de hacer lo que la mayoría diga, si les parece. Ok, ya, entonces estábamos en la semana 1, retomo, y en esta semana 1 entonces la idea es que siempre va a ser lo mismo, va a estar aquí como los temas que vamos a tratar al inicio, vamos a tener las actividades que ustedes deberían hacer previos a la clase, ¿ya? Vamos a tener las actividades que se hicieron la clase, terminada la clase, probablemente ahí vamos a subir el video, ¿no es cierto?, de la clase, y vamos a tener un cierre de clase y algunas actividades para que ustedes hagan para completar, ¿no es cierto?, lo que se trató en la clase. Básicamente esa va a ser la forma y esto se va a repetir para la clase del martes, para la clase del jueves y para el laboratorio. O sea, el laboratorio de la semana siguiente va a quedar en esta pestaña porque en el laboratorio vamos a trabajar lo que se trabajó en estas dos clases. O sea, el laboratorio va a ir como desfasado, ¿sí? Así es que eso para que lo tengan claro. Y eso. Ande. Ahí avisan por el chat si es que pudieron o no. Ah, ok, la vamos a matricular inmediatamente. Entonces, matricular. Sí. Y debería estar. Entonces la buscamos por Parra y por M. Y aquí está María Ignacia Parra. Ya es parte del curso la María Ignacia. Ok, fantástico. La María Ignacia vio la luz y se vino a computación. Ok, y con eso me parece que terminamos lo que es la presentación del curso. Entonces, en este minuto tenemos el espacio para preguntas.
o dudas o lo que ustedes estimen. Yo dejo de compartir esta pantalla. Interesante. De tener que compartir. Estaba cachureando. Oh, hay muchas cosas en el chat. Sí. No había nada de que no entendieran del No. curso. Estos son tan eficientes. ¿Cuál es la contra? No, ok. No me van a dejar descansar para... Deberíamos también preguntar si vamos a acostumbrar a hacer las horas seguidas o no. Si en algún momento se les hace pesado hacer las 2 horas seguidas, ustedes me avisan y hacemos un break. Normalmente en la universidad las horas de clase son de 1 hora. ¿Ya? Hay 10 minutos y luego parte la siguiente hora de clases. Nosotros podríamos hacer eso. Yo entiendo que de repente estar mucho rato pendiente en la pantalla es cansador. Me canso yo también. Entonces, eventualmente nos podemos tomar unos minutos. Ustedes se los pueden tomar, en realidad yo no me voy a dar cuenta, pero si ustedes, si yo no me tomo los minutos, si yo me tomo los minutos, ustedes sí se van a dar cuenta. Entonces, ahí podemos ver de hacer algún break entre medio, cada cierta hora. De todas formas, yo creo que de todas las clases van a ser un poquito más cortas. Según como vayamos viendo, a lo mejor hasta podemos empezarlas un poquito más tarde. Ah, sí. En la mayoría salíamos, supuestamente salíamos antes, pero también la mayoría de mis alumnos va a saber que salíamos después, pero acá yo creo que no. Acá yo creo que vamos a respetar eso porque de verdad que esta cosa es cansadora. Déjeme un segundito para estirarme el cuello y vamos a partir con lo que sigue. Ya. Supongo que en esos momentos tú pausas la grabación, Fabián. Vamos a editarla, me vas a poner los ojos verdes y todo eso. Un fondo hawaiano. Claro. Uy, y suena mi hueso. Ya. Ok. Ya voy a hacer algo más. Me voy a salir un poco de acá. Sorry. Denme otro segundo más. Hola. Laboratorio vamos a usar Zoom, así que no se preocupe. Yo tengo que aprender como 4 plataformas virtuales porque todos los profesores usan cosas distintas. En Teams y ahora para los industriales tengo que aprender otra plataforma. No sé cómo se llama. Solamente si no estás inscrita en el curso. Franco Salas fue mi alumno, ¿o no? No, fue no me acuerdo. No soy nuevo. Estoy Ya dando un ramo de ya nuevo. te ubiqué, ya, Sí. es de verdad.
Yeah. Ya, excelente, ya te ubico. Sé quién eres. No, por eso tu nombre me parecía que lo había visto. Ya sé quién eres por tu voz. Volví. Sí, pues estuve en hartas clases contigo. Ah, sí, pues estuviste con la Yami, sí, pues. Y Sí, después te tocó con el... Sí, sí, ya sé quién eres. exactamente. Ya, esperemos que este semestre lo pasemos, pues, entonces. Eso espero. Sí, no está, no es para nada complicado. El nivel es obviamente mucho más fácil que el que tuviste tú. Así que no Sí, debería no, ser y ningún problema. aparte el semestre pasado lo saqué el ramo. Ah, ya. Lo- y sí. Así que no, se te va a hacer un poco más fácil porque no va a pasar lista enlazada, ni estructura, ni esas cosas tan complicadas como antes. No, y aparte me han dicho que Python es más fácil que C. Sí, no, mucho más fácil así. Sí, por eso. Y el año pasado Conf- estaba con C, pues. Pero miedo. confirmo. Sí, adelante. Está bien, ¿ah? Como hacen, me gusta eso. Es así como, siempre me recuerda que hago yo mientras tanto, entreténganlo. Em, Ya. confirmo. Bueno, en algún momento yo les comenté a los mechones, a los que ingresaron este año, que este curso cambió un poquito. Y el siguiente también, en el sentido de que hasta el año pasado este curso se trabajaba en C, con todo lo que eso implica. C es un lenguaje un poquito menos amistoso, un poquito más mañoso, diría yo, o a lo mejor bastantito más mañoso que Python, ¿ya? Y en el segundo curso, que es pensamiento algorítmico, hacíamos Python. Entonces lo que hicimos es que de ahora en adelante Python se enseña en el primer curso y C se enseña en el segundo curso. Y esperamos que eso ayude también a que los estudiantes eh, entren de mejor forma en la programación. La programación es algo súper bonito y bueno, entonces la idea es como que puedan, ¿cómo se llama? Puedan disfrutar de esto, encariñarse con esto y no al revés, no que se transforme en una tranca o en un muro. Em, Así es que tenemos ese cambio. Ahora, el asunto es que el lenguaje C, ¿no es cierto? Es un lenguaje importante, o sea, ayuda a hacer muchas cosas. eh, es como que no sabe C, es como raro, es como que no es computín casi que. Pero claro, van a tener la opción y ya van a tener un poquito más de madurez para ¿cómo se llama? Para ver eso. Yo me voy a cerrar el chat porque también es algo que me distrae, pero ustedes pueden seguir comentándolo ahí, el Fabián y la Jacqueline pueden ir contestándolo y si hay algo que yo tenga que contestar o que ustedes puedan contestar, me interrumpen y lo vamos. Ok, pasamos entonces a la segunda parte y esta es una parte también, pero igual me los muestra. Ya, ok. Ya, no voy a mirar hacia allá, voy a mirar hacia el otro lado, lo siento, no les miraré las caras. Em, Vamos a compartir entonces nuevamente la pantalla para seguir con la presentación, pero ahora vamos al segundo punto que es la programación. Y esto debería irme yo, de nuevo vamos a hacer el mismo show, em, probablemente a eso, y deberían estar viendo esto, y por consiguiente yo le doy esa cosa, y están viendo la presentación, ¿sí? Perfecto. No escuché ningún no, así que asumo que la están viendo. Bacán. Entonces me voy a cerrar acá. Deme un segundo. Esto me molesta. Ta, 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 ta. Estoy haciendo algo de. Allá. Oh, espectacular. Perfecto. Ya. Entonces, em, uno se podría preguntar qué es programación, ¿ya? Porque este curso se llama Introducción a la Programación y muchos de ustedes yo creo que ya lo saben, pero entonces para hacer un poco entretenido esta presentación y no sea tan fome, yo me robé un videíto de Khan Academy y agarré como la primera parte y entonces es lo que vamos a ver a continuación. Em, Nos dice que es la programación, espero que se vea bien.
Si tiene, ¿no se escucha? Buen punto. Bacán. Mm. Supongo que ya es tarde. Ya está terminando. Ok. Bacán. Entretenido. Y decía aquí que había sonido, pero probablemente yo tenía que compartir el sonido del computador y debe estar eh, seteado para mi micrófono. Por consiguiente, ustedes no escucharon nada, pero como va a quedar la presentación ahí, ustedes después van a poder ver a una españolísima hablando y contando un poco lo que ustedes imaginaron, valga la redundancia. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, decía ahí, no. Básicamente nos decía ahí qué es lo que era programar. Y en nuestro caso, ¿no es cierto? Que ya tenemos la idea de que programar es darle de alguna forma órdenes al computador para que haga lo que nosotros queremos que haga, ¿no es cierto? También en el video nos hablaba de que hoy en día hay mucha demanda porque la computación y la programación en general va a todos los niveles, a todos los dominios. O sea, tanto en el trabajo como en la vida cotidiana, en todas partes vamos a tener programas y aplicaciones y se requiere mucha gente, ¿no es cierto?, que sepa de alguna forma programar, ¿ya? Y otra cosa más que en algún momento mostraba el video, que ustedes no escucharon, pero yo sí, así que yo se los cuento, eh, esto de que se necesitan muchas personas que programen. Entonces, este curso de introducción a la programación nos va a dar estas herramientas de programación que podríamos, ¿no es cierto?, utilizarlas desde ya si somos buenos aprendices de programación. Así es que nosotros en particular vamos a utilizar Python como una herramienta, pero para aprender a programar. O sea, ¿nos interesa trabajar en Python? Sí. ¿Nos interesa saber de qué se trata? Sí. Pero en realidad para nosotros es una excusa, casi que es como de nuevo, es la herramienta, es el martillo para que nosotros aprendamos a hacer, no sé, casas o lo que sea, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos aprender los fundamentos de la programación y para eso nos vamos a basar en este lenguaje que es simple, que es Python. Ok, entonces la idea es, como les decía, establecer una base de trabajo y ustedes se preguntarán, ¿por qué vamos a usar Python? ¿Y qué es Python? Y a lo mejor algunos ya lo conocen y otros no. Entonces ahora sí, ya nos vamos derecho a un poquitito lo que es el lenguaje y lo que vamos a hacer en términos de programa. Ustedes ven, Python es un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Y es un lenguaje interpretado, ¿ya? ¿Qué significa que sea interpretado? Significa que los comandos se van ejecutando uno a uno a medida que los va encontrando el ejecutor de programa. Entonces, encuentra una instrucción, la ejecuta, encuentra otra instrucción y la ejecuta, ¿ya? Existen otros lenguajes que no son interpretados, sino que son compilados. Eso significa que se analiza el código completo, por ejemplo, de un programa, ¿ya? Se compila, vale decir, se genera un nuevo archivo, ese archivo completo es un ejecutable y ese archivo es el que se ejecuta, no el archivo original con el código o con el lenguaje que nosotros vamos a ver. En el caso de Python se va haciendo, a medida que me voy encontrando con las instrucciones, se va haciendo el programa, ¿no es cierto? Dice ahí, y que me lo salté en realidad, dice que es de tipo general, ya eso significa que es un lenguaje que sirve para escribir
escribir todo tipo de aplicaciones, distintos tipos de aplicaciones. Hay lenguajes que son específicos para cierto tipo de aplicaciones, pero Python es de lenguaje, es de uso general. Dice también que, bueno, fue creado a fines de los años 80, ¿no es cierto? Fue creado por Guido van Rossum, ¿no es cierto? Que es multiparadigma. ¿Qué significa que sea multiparadigma? Significa que soporta distintas formas de programación. Hay distintas formas de programación, está orientada a objetos, está la estructurado más simple, que es lo que vamos a hacer nosotros básicamente, ¿cierto? Pero hay programación imperativa en términos de que se dan como solo órdenes, es bien especial eso. Y de alguna manera también permite hacer un poquitito de programación funcional. Eso ustedes lo van a ver más adelante cuando tengan lenguajes y paradigmas de programación, van a aprender o van a entender las diferencias entre estas distintas formas de programar que hay. ¿Ya? Nosotros en este curso vamos a ver algo estructurado bien simple. ¿Ya? Dice también que es un lenguaje de programación dinámico, dice, de tipado dinámico y es multiplataforma. Eso significa que ustedes con Python pueden trabajar en las distintas plataformas y es transparente. Pueden usarlo sobre Mac, sobre Linux, sobre Windows y no hay ninguna diferencia, no tienen que hacer un cambio, ¿no es cierto?, en las aplicaciones para que pueda ser ejecutado en las distintas plataformas. ¿Ya? Hay otros lenguajes que son orientados a una plataforma y hay que hacer transformaciones en las aplicaciones para que funcionen en otras. Acá es muy poco. Y finalmente es un lenguaje open source, ¿no es cierto? Y que se distribuye con la licencia de Python Software Foundation. ¿Ya? Así es que es como bien interesante el Python, es como bien bonito como lenguaje, así que yo creo que es una buena elección para este curso y para partir la programación con esto. Así que eso es. En este curso lo vamos a ver estructurado, pero más adelante van a tener otros cursos, van a tener de hecho en programación avanzada, ustedes van a hacer orientación a objetos y bueno, no lo hacen con Python, ahí lo van a trabajar con Java, pero una vez que ustedes tengan la base de Python se van a dar cuenta en realidad que trabajar en un lenguaje como Python o trabajar en un lenguaje como C o trabajar en un lenguaje como Java es básicamente lo mismo, solo cambia la sintaxis un poco, ¿ya? Pero ya teniendo el dominio de uno es muy simple, les va a tomar un par de semanas trabajar en otro lenguaje. Y en general, por eso es que en realidad nosotros no nos amarramos mucho en enseñar los lenguajes. Probablemente este curso, tal vez un poquito en el programación avanzada y en el de pensamiento computacional, van a ser los únicos cursos en los que les vamos a dedicar un poquito de tiempo al lenguaje. De ahí para adelante, ustedes van a tener los ramos y van a trabajar probablemente en el lenguaje que ustedes quieran, que les sea más cómodo, y van a aprender nuevos lenguajes también, por su cuenta. Ok. Entonces, aquí está la actividad número 1, que no es para que hagan ahora, sino que para que ustedes las hagan de aquí al jueves, ¿ya? Idealmente. Pero eventualmente podrían hacerlo incluso hasta el día lunes. Ya para el lunes sí necesitamos que esta actividad esté hecha. ¿Y en qué consiste la actividad? Consiste en que ustedes instalen Python, ¿ya? Tienen que instalar Python en sus equipos y entonces para eso ustedes tienen un video que nos hizo Fabián y que ya lo vimos que está en la primera página de Educandus, ¿no es cierto? Que es como un tutorial y ahí también está el link para que ustedes descarguen el Python. Como les decía, yo en mi caso voy a trabajar sobre el Python 3.7, entonces lo que vean conmigo o lo que yo les muestre de ejemplo va a estar en 3.7, pero
Ustedes pueden instalar la 3.7 y algo más, porque hay como varias versiones, la que a ustedes les acomode más, ¿sí? Ahí Fabián da también recomendaciones en su tutorial, si no, le preguntan a él también. Así es que esta es la primera actividad y como les decía, está dada para que el próximo lunes ustedes la hayan completado, ¿ya? Les vamos a subir también en Educandus ¿cómo se llama? Un link para que entonces vayan completando sus actividades, vayan dejando evidencia de que van completando sus actividades, ¿ya? Les van a ir apareciendo en cada semana. Ok. Entonces, veamos cómo funciona esto y vamos a trabajar nosotros con la consola interactiva de Python. Esto ya lo voy a dejar de poner en modo presentación porque voy a abrir una ventana interactiva. Así es que voy acá y aún teniendo la presentación a la vista, entonces voy a tratar de achicarla y me voy a abrir entonces, ok, una consola. Yo, como les decía, tengo Python instalado, pero solo tengo el lenguaje, no tengo la idle, no lo tengo sobre algo en especial. Esto se llama Python y aquí está, 3.7. Así que yo voy a usar la IDE de Python. Y entonces es lo que estoy abriendo en este minuto. Y ahí ustedes deberían poder verlo. Me voy a llevar la presentación porque la verdad es que no tiene sentido. No nos aporta demasiado. Ok, entonces, cuando yo abro una IDE de Python, lo que me abre básicamente es este ambiente. Y esto es una consola interactiva, ¿no es cierto?, que me permite trabajar en Python usando comandos de Python. Y lo que vamos a ver hoy día entonces es un poquito de esto. Y vamos entonces a hacer nuestras primeras instrucciones. Esta IDE en realidad yo la tengo sobre Windows, entonces yo al instalar el Python 3.7 automáticamente me instala varias cosas, me instala la IDE, me instala el programa a ejecutar, yo puedo ver un editor del programa, ¿ya? Que es como bien básico, entonces podría tener Anaconda o podría trabajar sobre esto, probablemente la mayor parte de las veces voy a trabajar sobre esto. Ok, entonces, ¿cómo funciona Python? Yo quisiera saber si alguien no ha usado en su vida Python, no tiene idea o no ha programado y ahora sí voy a mirar. ¿Ven ustedes mi chat que lo estoy abriendo en esta misma pantalla que estoy compartiendo o no? Ah, sí, no sé, es que yo también, entonces, ya. Entonces, la pregunta era, ¿alguien no ha visto Python? Entonces yo supongo que todos esos que pusieron yo, es que no han visto Python. Porque la pregunta era, ¿alguien no ha visto Python? Entonces, tengo a alguien que dice que ha visto solo C. Y el resto no son muchos. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 que no han visto Python. También. ¿Yo puedo decir algo? Sí, por supuesto. Yo lo vi el año pasado en cuarto, lo vi, ¿Ya? pero fue súper poco porque fue la última semana y fue la última clase directamente. Y lo que vimos fue que el profe nos enseñó eso, el típico de uno ponía una tal cantidad de dólares y lo cambiaba a pesos chilenos, pero eso fue como que lo único que vi y lo único que usé literalmente. Nada más. Ya. Alguien, ya, vuelvo entonces a preguntar porque, o sea, yo entiendo para los que ya han visto Python algo, esto va a ser como demasiado simple, pero la idea es justamente en esta primera clase, que es casi como hola, conozcámonos un poco, es justamente ver y tratar de enganchar a las personas que no han trabajado nunca en programación y no entienden nada. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. eh, ¿Alguien no ha visto Python o algún lenguaje de programación? ¿Alguien no ha programado nunca? Y ahora sí me pueden responder yo en el chat y yo voy a saber que efectivamente son ustedes los que no han trabajado nada. Ya.
Son varios, pero no se ven tanto. Bacán. Entonces, vamos a partir efectivamente con esto y probablemente va a ser un poco lo que vamos a avanzar para darles tiempo a que, como es la primera clase, los que no han visto vayan como agarrando el ritmo de a poco. Entonces, vamos a ver Python y lo vamos a trabajar en esta consola interactiva. Esta consola funciona igual que una calculadora y ejecuta, como decíamos, Python es interpretado, así que va ejecutando las instrucciones a medida que nosotros las vamos agregando. Entonces, esto yo les decía se comporta como una calculadora y yo puedo hacer cosas como, por ejemplo, sumar dos números. Si yo sumo dos números igual que una calculadora, ¿no es cierto? Me da 3 más 4, 7. ¿Ya? Yo podría multiplicar dos números. Y para multiplicación, igual que la calculadora, perdón, igual que la calculadora, ¿cierto? ¿Cuánto me dará eso? ¿Cuánto me dará? ¿Qué me mostrará? Bien, el Omar sabe multiplicar, el resto no. Bacán. Entonces, lo que nosotros hagamos acá, él va a ir ejecutando, ¿ya? Cómo funciona, va a ir ejecutando mis instrucciones que yo vaya haciendo. Entonces yo puedo hacer una serie de instrucciones y esto se comporta como una calculadora. Ahora, como una calculadora tengo operaciones simples como sumas, restas, multiplicaciones, algunos otros operadores, ¿ya? Pero a lo mejor yo quisiera tener una calculadora científica que sea un poquitito más avanzada y para eso entonces yo puedo usar esto, pero por ejemplo para calcular la raíz cuadrada, ¿ya? Pero necesito usar librerías. Fabián ya les comentó que existen muchas librerías en Python, hay un montón de desarrollo, ¿ya? Entonces, uno puede usar esas librerías porque son para uso de cada uno. Entonces, por ejemplo, está la librería, la MAT, que es la librería de funciones matemáticas, y aquí, a pesar de que el Python en sí no tiene algunas operaciones matemáticas complejas, ya la librería sí las trae. Entonces, trae funciones como el logaritmo, como el valor de pi, por ejemplo. Pero entonces, para eso yo tengo que decirle a esta consola, vamos a usar la librería MAT. Entonces, a eso se le llama importar, y entonces yo, primero que voy a hacer, por ejemplo, para usar la MAT, voy a hacer import math. Y con eso entonces la consola entiende que importó esta librería y ahora entonces yo puedo preguntar el valor que tiene pi. Y me da el valor, ¿ya? Existen otras librerías, por ejemplo, existe una librería para manejos de valores aleatorios, ¿ya? Y existen funciones que nos generan números aleatorios. Por ejemplo, existe una función randin que me genera números aleatorios en un rango. Entonces, yo pongo mi función. Esta función en realidad está en la librería random. Así que, igual que antes, voy a poner random.randint y le voy a dar el rango entre paréntesis. Entonces, yo podría elegir que me dé valores entre 1 y 10. ¿Ya? Y le doy enter. Wow. ¿Qué pasó? ¿Qué me puede decir qué pasó? Si yo, por ejemplo, pongo math.sqrt de 4, ¿será que random no me funciona y la math sí me funciona? ¿Por qué una me funciona y la otra no me funciona? Ok, denme un segundo, voy a hacer algo mientras ustedes me contestan. Contesten nomás. ¿Alguna parte? ¿Por qué puede ser eso? ¿Por qué una me funciona y la otra no? Ah, me están contestando por el chat. Ok, muy bien. Sí, la tienen. Quiero eso y quiero 14. Ahí sí, quedó mejor la letra. Es más fácil que yo agrande acá.
Súper. Ok, entonces, de todas formas ahora ya igual todos vemos un poco mejor, hasta yo. Entonces, veamos qué diferencia hay. Fíjense que yo les dije, hay operadores básicos que están ya cargados en el lenguaje sin que tengamos que hacer nada. Entonces, la suma, la resta, la multiplicación, no son tantos, son como los de una calculadora simple. Pero existen otros, ¿no es cierto?, que nosotros los encontramos mayoritariamente en las calculadoras científicas, esos operadores, pero para usarlos acá tuvimos que hacer algo. Yo dije, tuvimos que importar la librería, ¿ya? Entonces, al importar la librería, lo que hace es que me deja disponible para trabajar una serie de funciones que no vienen básicamente en el lenguaje, no vienen en el núcleo del lenguaje. Y entonces, teniendo la mat importada, yo pude ejecutar o preguntar el valor de pi y me lo dio. Les conté que había otra librería, la librería random, que tiene funciones para trabajar con números aleatorios y en particular había una función que se llamaba randin que me generaba en forma aleatoria números entre el valor que yo le diera, en este caso 1 y 10, que es lo que tengo acá, ¿de acuerdo? Entonces, justamente tratamos de ejecutar esta función y no funcionó. Y de hecho nos dio un error muy feo en rojo. ¿Y qué me dice? Me dice que hay un problema con random. No reconoce ya la palabra random. No está definida ya en el lenguaje, en el núcleo del lenguaje de Python. Y en realidad, ¿qué ocurre? Como ustedes algunos me dijeron en el chat, exacto, no he importado aún la mat. Perfecto. Entonces, yo tendría que hacer un import. Entonces, como yo soy floja, me voy a ir hacia atrás y en vez de importar la mat, voy a importar la librería random. Y ahora sí, si yo voy al randin, tampoco funciona. Profesora, está escribiendo random en vez de random. Muchas gracias. Ustedes pensarán que yo me equivoco. No es así. Ustedes no saben que ese es el viejo truco que tiene la profe Ruth Garrido para ver si los estudiantes están atentos o no. Entonces, ya les paso el aviso. Si yo hago algo malo, es el deber de ustedes decirme justamente cómo lo hizo, no alcancé a mirar quién fue, cómo lo hizo alguien. Me dijo, profesora, está escribiendo eso mal. Ese es el viejo truco de la profe. No es que yo me equivoque, yo jamás me equivoco. Recuerdo ese truco del año pasado. Ah, bacán. Entonces, sí, troleo. Muchas veces, es verdad, me voy a equivocar, porque yo no soy perfecta, pero muchas veces me voy a equivocar a propósito. La pregunta es, ¿cuándo lo voy a estar haciendo y cuándo no? Depende de ustedes, entonces, el avisarme, porque yo espero que ustedes realmente me digan si me estoy equivocando. Fantástico. Entonces, me dijeron recién, estoy importando random, pero estoy escribiendo random. Y eso no corresponde. Entonces, y aprovechemos de mirar random. Y ahora sí, tengo un número aleatorio y si vuelvo a ejecutar, me da otro, y si vuelvo a ejecutar, me da otro, y si vuelvo a ejecutar, me va dando distintos valores. Parece que esta pantalla está más larga que... Ahí está. Veamos qué me dijo acá y, claro, me vuelve a reclamar porque random no existe y acá también. Usamos ya dos librerías, ¿ya? Podemos usar variables también acá. Podemos, por ejemplo, decirle a una variable, más adelante vamos a ver a ciencia cierta qué es lo que es una variable y cómo se usan y cuáles son los tipos de variables. Por ahora quedémonos con el concepto de que a una variable, por ejemplo, yo qué sé, X, le asigne, nótese que para darle un valor a la variable estoy usando un igual, 34. Si yo hago eso, le estoy diciendo al Python que mi X vale 34 y por consiguiente ahora, en vez de usar en alguna expresión el 34, puedo usar la variable X. Esto me puede servir, por ejemplo, para cuando hay valores muy grandes y yo no los quiero escribir porque me puedo enredar en algún decimal. Entonces, yo podría hacer, por ejemplo, cuánto vale X más
6. ¿Y cuánto debería darme? Nadie responde en el chat, están todos durmiendo. 40. 40, perfecto, súper bien. Entonces, yo podría hacer incluso X, dale, por X, y eso me va a dar un número grande, ¿sí? Entonces, nosotros vemos que la consola de Python se comporta, en este caso, como una calculadora, básicamente, ¿ya? Si yo tengo ese valor de X, podría calcular a lo mejor el valor de una función cuadrática, ¿no es cierto? Yo podría saber si X por X, cuando X vale 34, ¿no es cierto? Más 2 por X más 5. ¿Se acuerdan de estas cosas ustedes o no? Polinomios y cosas así. Entonces, aquí yo los puedo evaluar. Y esto es interesante porque si yo ahora a X le cambio el valor, por ejemplo, le pongo 1, ¿ya? Y vuelvo a ejecutar mi polinomio anterior, ¿no es cierto? Me cambia el valor que yo estoy evaluando. O sea, yo puedo hacer este tipo de cosas y esto que estoy haciendo aquí en la consola lo voy a poder hacer, ¿no es cierto?, en los programas cuando ya construyamos programas. Ahora estamos haciendo solo trabajo en la consola. Y esto porque nos estamos aprovechando de que Python es un lenguaje, ¿recuerdan cómo era? ¿Qué tipo de lenguaje era? ¿Existían lenguajes compilados? Este es un lenguaje interpretado, o sea, cada vez que encuentra una instrucción, sencillamente la ejecuta directamente. No necesita generar un archivo completo, ejecutable, y luego tener que ejecutar el archivo, sino que puedo trabajar directamente línea sobre. Ok, entonces, ya teniendo la idea básica de cómo funciona la consola interactiva, esto es muy básico, ¿ya? Para ustedes viene una otra actividad. ¿Ya? Por hoy día las actividades las estoy haciendo yo, pero ya para la próxima clase las actividades las van a tener que, o las van a poder ir haciendo ustedes. Entonces, vimos cómo sumar dos números en forma interactiva, vimos cómo importar la librería Mat, vimos el valor de pi, vimos multiplicación de variables, por ejemplo, asignación de variables, trabajo con variables, también vimos algo de los errores. Trabajaremos siempre con consola o con el compilador. Por algún rato vamos a estar trabajando con consola, pero luego también vamos a pasar a los programas porque nos va a estar dando lata estar escribiendo todo cada vez. O sea, por ahora es como simple, es como fácil, pero ya en un rato más incluso, aunque trabajemos por consola, vamos a tener los programas en el compilador. Ahí vamos a usar IDEs mejores, en donde yo tenga por un lado el programa y por el otro lado pueda haber la ejecución, ¿no es cierto?, de los programas. Así que sí, vamos a ver ambos. Ok. Tengo una actividad que debería haber estado antes. La actividad 2 para ustedes, y esta sí necesito que la hagan para la próxima clase, o sea, vale decir de aquí al jueves, ¿ya? Es la lectura. La lectura en el libro de Python, ese que estaba al inicio, que vimos, Introducción a la Programación, ¿ya? Es de García y Marsal, ¿ya? Ustedes van a estudiar el capítulo 2, en particular la sección 2.1, ¿ya? La sección 2.1 tiene que ver con el manejo de la consola, ¿ya? Vamos a estar trabajando todavía en la próxima clase con consola por un rato, ¿sí? Y les vamos a dejar un cuestionario que lo vamos a levantar antes del jueves, probablemente mañana, o durante la tarde de hoy día, para que ustedes entonces, una vez leída la sección 2.1, lo respondan. Así que en realidad ahí ya tienen la primera actividad que ustedes debieran realizar. Ok. Con eso, ahora sí, vamos a cerrar la clase un poco antes, porque la clase en realidad se empezó a las 8:30, debería terminar 9:30, 10:30, todavía no son las 10, ojo que no ha terminado todavía la clase. ¿Qué vimos hoy día? Dame un segundito. Y antes del cierre, deme otro segundo.
antes del cierre. ¿Alguien tiene alguna consulta de lo que hicimos en el trabajo en consola o de lo que hemos hecho hasta ahora? ¿Se reciben todas las consultas? Lo que pasa es que yo creo que ustedes no, ya, vayan dejando sus preguntas y yo les voy a ir contestando. Ustedes no ven, pero yo tengo instalado, entonces, como tengo instalado Python, ya lo tengo instalado, yo lo único que hice fue ir a buscar dónde estaba Python, y eso ustedes lamentablemente no lo ven, pero yo busco dónde está Python en algún lado, y donde esté Python, hago Python, le hago doble clic. En este caso yo tengo mi lista de programas y está en orden alfabético, así es que ahí donde encontré la carpeta que dice Python 3.7, ¿ya? Hay una opción que dice idle, Python 3.7, en mi caso es 64 bits. Eso me abre esta consola, porque existe la otra opción en esta carpeta en que es Python solo, no Python idle, ¿ya? Y eso lo que hace es tratar de levantar el ambiente de ejecución de Python y no les va a hacer nada, o sea, les va a mostrar una pantalla que se va a cerrar, ¿sí? Entonces, idle, cuando ustedes instalan Python, solo Python, no necesitan instalar Anaconda, ¿ya? O sea, pueden instalarlo, pero aunque si ustedes tuvieran solo Python instalado, el Python de por sí viene con esta idle que les permite usar no solo el modo de consola, sino que les permitiría también trabajar en un editor bien básico de programas y le hablo a esa pantalla y porque tengo que poner el chat al otro lado, perdón, voy a ponerlo allá. En esta estoy con la cámara. Entonces, en la instalación del Python solo viene esta idle, como les digo yo, y también viene un editor que me permite editar como si fuera un archivo de texto, pero incluso reconoce la sintaxis de Python. Vamos a ver qué significa que reconozca la sintaxis después, ¿ya? Entonces ustedes pueden ejecutar también sus archivos en una mezcla de editor y consola, abre como dos ventanas. Entonces, eso lo tiene el Python básico, donde ustedes lo encuentran, van a encontrar eso. Así es que eso era la primera pregunta. Dice la MAT. La MAT es una librería o una biblioteca, ¿ya? Que trae muchas funciones y son solo matemáticas. Entonces, por ejemplo, trae la función log, trae la función de potencia, trae funciones trigonométricas, trae una serie de funciones. Ustedes lo van a leer en los capítulos que están disponibles para ustedes en su actividad número 2. La MAT solo trae cosas matemáticas. Ahora, existen otras librerías que traen otro tipo de funciones. Dice, yo decía lo que estaba haciendo, hice copy-paste. Bacán. ¿En qué influye la asistencia? En saber quiénes vienen y quiénes no, para de alguna forma tratar de contactar a los que no están viniendo y asegurarnos de que vayan siguiendo el curso y no se nos pierdan. Papá, lo que está en rojo en la consola, eso es en Spider. Rayos, no sé qué está en rojo en la consola. Denme un segundo, voy a... Deberían venir siempre, debería estar la asistencia obligatoria. A ver, no es que yo no la vaya a controlar o la vaya a controlar, o el reglamento dice que no tiene un porcentaje del 100% de las clases y de los laboratorios, de acuerdo al reglamento, si es alumno de primer año, reprueba el módulo. Sin embargo, en la realidad que tenemos este semestre, honestamente es muy difícil que nosotros podamos exigir la asistencia, porque ¿qué pasa si el estudiante no tiene internet en la clase? O se le echó a perder el computador, o en realidad vino, marcó presente y siguió durmiendo. O sea, se despertó solo para marcar presente. Entonces, en estricto rigor, si uno quisiera seguir el reglamento en la pata y la letra,
también podrían encontrar formas de vulnerarlo. A mí me parece que más bien el sentido que tiene la asistencia es saber que ustedes están viniendo y que están aprendiendo, que están haciendo las actividades y que quien no esté viniendo, asegurarnos de que efectivamente las esté haciendo. Así es que en ese sentido, preocúpense de controlar la asistencia, porque si no, nosotros, en particular yo que soy profe y además directora de carrera, voy a empezar a molestarlos porque no están viniendo a clases y no voy a saber qué está pasando con ustedes. Me voy a preocupar realmente. Ok. Tengo Python 3.8 y aparecen varias opciones. Ok. Perfecto. Entonces en el 3.8 ahí nos dicen que en realidad no aparece como idle, sino que aparece como Python y le abrió consola. Fantástico. Y había muchas cosas, no caché si habían otras preguntas que no contesté. Bacán. Eso. Parece que no hay más preguntas. Entonces, de acuerdo a la presentación, que todavía no hemos terminado, vamos de nuevo. Vimos en esta clase cómo trabajar, ¿no es cierto?, con Python. Vimos cómo vamos a trabajar en el semestre. Vimos qué era programar. Vimos qué era programar en la teoría, porque en realidad casi que no hicimos ningún programa, pero sí construimos algunas instrucciones y las ejecutamos. ¿Ya? Básicamente terminamos de hacer lo que pensamos que íbamos a hacer en esta clase. Va a quedar disponible, así es que para los que se la perdieron y quieren revisarlo, en realidad va a estar ahí. Dimos la actividad de lectura y yo tengo otros temas acá antes de terminar la clase, así que espero que no se arranquen todavía. Y es que necesito saber qué estudiantes están sin computador y que no pueden seguir la clase. Claro, eso es difícil que podamos saberlo, pero vamos a tener que levantar una encuesta aquí en el sitio, ¿ya? ¿Qué estudiantes están sin internet y no pueden levantar, ¿no es cierto?, no pueden seguir la clase? Y si hay alguien que tenga algún otro tipo de problemas que les impida conectarse en la clase para trabajar. Ahora en la clase de ahora había alguien que estaba copiando y estaba haciendo las instrucciones junto conmigo. Fantástico, fantástico. La idea es que todos pudieran hacer lo mismo e ir probando, porque así nos van a salir las dudas. En clase vamos a tener siempre un ratito para hacer estas cosas. Vamos a ir mezclando, ¿ya? Y el laboratorio definitivamente ustedes van a estar trabajando en eso y la profe más bien va a ir mirando cómo ustedes están trabajando lo que están haciendo, ¿ya? Entonces, eso necesito en particular, ok. Entonces, les vamos a levantar una pequeña encuesta en Educandus al respecto. Va a ser un cuestionario seguramente de 3 preguntas cortitas. ¿Puedo seguir las clases? Porque tengo computador. ¿Puedo seguir las clases? Porque tengo internet. Y no puedo porque, y ahí les vamos a dejar para que ustedes indiquen qué problemas tienen o si tienen algún otro tipo de problema. De verdad necesitamos que ustedes tengan acceso a esto para asegurar que puedan hacer el curso y si no, coordinar de qué forma podemos apoyarlos para que puedan seguir el curso. Así es que eso. Les recuerdo para los que están con problemas de internet que la universidad entiendo que todavía abierta la postulación a becas de internet. Así es que ojo con eso. Y eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dice, en Anaconda la consola que usó la profe se usa el Spider cuando se abre también abre no sé si se abre una consola también que es donde se ejecutan los programas. A lo mejor se puede trabajar directamente con la consola. Tal vez para la próxima podamos verlo desde Spider, del Spider de Anaconda.
Yo lo estaba viendo y sí, tiene la Qt console que sirve y el Spider tiene una consola adentro en un lado, Sí, como dijo Fabián delante. sí. El Spider, a mí me gusta harto el Spider como ídolo, cuando ya estemos trabajando con programas, ejecutando programas, que probablemente va a ser, si no la siguiente clase, a la subsiguiente, yo voy a usar en particular Spider, me gusta mucho, me acomoda bastante. Acuérdense de marcar la asistencia y que les vamos a dejar la encuesta para que le llenen también. ¿De qué es la otra clase? La encuesta no es un entregable. Tienen 2 actividades que sí son entregables. Recuerden que tienen que hacerlas todas. Si alguien tiene problemas con hacer alguna actividad, también indíquenlo. O sea, no tengan miedo. Me pueden preguntar a mí, le pueden preguntar a Fabián. Yo en estas 2 primeras semanas probablemente me demore un poquitito más en responder, pero trato de responder lo que me va llegando. Lo que sí tengo muy atrasado, pero eso no aplica a ustedes, son las solicitudes de excepción. Eso sí que lo estoy respondiendo, pero el resto siempre respondo, aunque sea, te voy a responder más tarde. Así es que pregúntenlo, porque no nos van a encontrar. Incluso tenemos la opción, como decía Fabián en algún momento, de generar videoconferencias en cualquier minuto, si es que hay algo que no estén entendiendo, para ir revisando lo que ustedes estén haciendo, si es que no les funciona o lo que sea. Podemos compartir ahí pantalla y eso. Así es que exactamente eso mismo estaba diciendo. Sí, así es que cuenten con nosotros. La idea, a ver, este curso tiene una reprobación más o menos alta, ¿ya? La mitad del curso reprueba, si es que no más. La idea es que este semestre en particular no pase eso, ¿sí? Así es que vamos que se puede. O Y de hecho, este semestre, ustedes, yo en algún momento les dije como directora que este semestre ustedes son ¿cómo se llama? Una generación especial. Son muy buenos, son mejores que las generaciones anteriores, sorry Fabián. Eh, pero digamos que para no molestar a nadie, son mejores que las chutas. Ya, por todos lados voy a molestar a alguien. Em, no, si le van a... la idea es que depende de ustedes. Si tienen dudas, griten. Así es que tenemos todo el tiempo. Ahora tenemos como horarios súper extendidos casi que, porque como estamos siempre conectados, no hay problema. Así que eso. Los dejo, chicos. Cuídense. Voy a dejar de compartir esto, no sé por qué. Lo tengo compartido. Y si tienen dudas, acuérdense, nosotros tenemos pendiente. ¿Qué tenemos pendiente? Crear un foro. Tenemos pendiente crear una encuesta. Ese es nuestro compromiso para la próxima clase. Y subir ¿cómo se llama? Los links para las actividades, para ver cómo las completar. Así es que eso. Nos vemos. Sayonara.